antes de darles a conocer las cifras de lo que arrojó este censo, quiero compartirles un poco de la historia de esta iniciativa, cómo surgió y por qué estamos el día de hoy aquí. Para empezar, bueno, pues compartirles que precisamente es el primer ejercicio en México en su tipo realizado por una asociación civil. El compromiso con nuestra misión es lo que nos lleva a levantarlo y lo hemos hecho tanto de manera presencial como de manera virtual en las escuelas del país. En este caso lo vamos a ver que fue en solo algunos estados de la República. Esta labor no solo nos ha permitido conocer cuál es esta situación y este ambiente que lamentablemente se está generando en las escuelas de bastante violencia. Nos ha permitido estos 15 años de labor escuchar las voces de toda la comunidad escolar, que entendamos a la comunidad escolar como aquella que está conformada por padres y madres de familia, por docentes y por los jóvenes y niños y niñas que están desde preescolar hasta nivel universitario. Cada historia y cada relato que hemos escuchado de ellos nos ha hecho entender esta problemática que no solamente es de forma individual, sino que es colectiva. Y esta problemática ha fracturado en muchas ocasiones a la comunidad escolar, porque entendemos también que de pronto se actúa con indiferencia ante estas situaciones de acoso escolar y además nos hemos dado cuenta de que falta mucho por hacer y que no se cuentan con las herramientas necesarias para atender el acoso escolar o bullying desde sus inicios. Y sabemos, y ustedes lo saben, que hay muchas estadísticas en México que hablan sobre el acoso escolar, sobre el bullying. Sin embargo, parece que no son suficientes para poder concientizar y poder decir, ahora sí sabemos que el bullying no es una broma y que es un problema verdaderamente que hoy está acabando incluso con la vida de varios estudiantes. Lo hemos estudiado, lo hemos denunciado y a veces hasta quizás me atrevo a decir que minimizado. Pero hay una forma de violencia que sigue normalizada y que se esconde precisamente atrás de los apodos, atrás de las burlas y muchas veces se vive en silencio. Y esta es una normalidad que hoy se vive y que para nosotros como adultos muchas veces no lo tomamos en cuenta y tiene que ver con el bullying por apariencia física. Hasta ahora pues nadie lo ha vivido. Es por eso que nosotros entre el octubre del 2023 y 2024 decidimos aplicar esta encuesta en las escuelas en donde se nos fue permitido llevarla a cabo. Y esto, ¿qué sucedió? Que nos ayudó a ampliar la perspectiva y el panorama de qué es lo que está sucediendo en las escuelas y sobre todo en un nivel que es secundaria y bachillerato. Por eso es sobre apariencia física y ahorita les voy a compartir el porqué. Este censo sobre bullying por apariencia física es una investigación que nace justo de 15 años de escuchar a los estudiantes, a padres y madres de familia y docentes sobre aquello que callan, aquello que sufren y lo que hoy están enfrentando. Teníamos una necesidad urgente de responder a una pregunta que pudiera ser incluso incómoda. ¿Cómo se vive la violencia en las escuelas cuando tu cuerpo, tu rostro, tu estatura, tu color de piel, incluso tu orientación sexual, es una forma de hacer burla y es algo que hoy están viviendo los y las estudiantes? Es una forma de cómo señalar una característica que es parte de nosotros y que hoy se está utilizando para convertir en un motivo de exclusión, de burlas y de muchas otras cosas.
Sin embargo, bueno, pues sí teníamos este sueño de llevar a cabo, de ir un paso más adelante, de poder medir de alguna manera qué estaba sucediendo en estos niveles escolares, en donde el nivel secundaria, por cierto, es aquel en donde más bullying se da o donde más está reportado. Esta realidad pues nos golpeó de frente cuando nos dimos cuenta de que pues no contábamos con los recursos económicos para llevarlo a cabo, porque levantar un censo es bastante costoso. Necesitábamos contar con ello porque es un proyecto ambicioso, y justo cuando parecía que el sueño se alejaba, la vida nos sorprendió de manera positiva, es decir, con el apoyo de la iniciativa privada, de empresas que son socialmente responsables y que han confiado en nuestra misión y de que el trabajo que realizamos en las escuelas realmente tiene un resultado efectivo a través de los programas que nosotros implementamos. Fue así como diseñamos un proyecto que se llamó Fuertes desde la Raíz, y tenía el potencial de poder cambiar la realidad de estos jóvenes. Y estas empresas nos pidieron que fuera un proyecto en el que se incluyera a toda la comunidad escolar, es decir, que trabajáramos con los docentes la resolución pacífica de conflictos y cómo afrontarlos con su entorno. También nos pidieron que fuera un proyecto en el cual pudieran los estudiantes desarrollar sus habilidades socioemocionales y sobre todo un tema importantísimo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima. Porque en esas edades, precisamente, algo que hay que fortalecer en nuestros jóvenes para poder soportar aquello de lo que son atacados sin que deje huellas en ellos. Y con los padres y madres de familia lo que hicimos fue un taller en donde se fortaleciera el vínculo afectivo con sus hijos y con sus hijas. Bien, pues así fue como aprovechamos este proyecto que se llamó Fuertes desde la Raíz para que a su vez pudiéramos nosotros implementar esta estrategia de levantamiento del censo por bullying por apariencia física. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué apariencia física, no? En primer lugar, porque el proyecto Fuertes desde la Raíz estaba orientado a atender a jóvenes estudiantes de nivel secundaria y nivel bachillerato. Y en segundo lugar, pues porque ustedes sabrán que estas etapas que van más o menos de los 13 a los 18 años es una etapa del desarrollo del ser humano donde la apariencia física sí importa y mucho, en donde el pertenecer al grupo de iguales tiene que ver incluso hasta conseguir ciertos estereotipos que vemos en las redes sociales y que nos hace sentir que de esa forma sí vamos a ser aceptados y no excluidos. Se busca gustarle al chico o a la chica que en ese momento quizás del salón llamó la atención. Entonces es un tema que quizás para nosotros como adultos ya no tiene importancia, quizás sea algo banal, y recordémonos en esas edades, ¿no? En esa etapa, que lo que podría ser superficial y carente de valor para nosotros ahora como adultos, para las y los jóvenes es motivo incluso de pensamientos suicidas. Por eso este censo quiso reflejar eso, por lo que los jóvenes hoy viven acoso escolar en sus escuelas. Y sabemos también que hay muchas otras formas de que causan y provocan el bullying. Sin embargo, bueno, pues en algún momento me cuestionaban por qué solo por apariencia física y no por alguna otra causa, porque es importante enfocarnos y darle realce a un tema y de ahí ir avanzando. Y esto lo podremos hacer conforme tengamos el apoyo con y de empresas, de gobiernos
y podremos continuar así, pues visibilizándolo y haciéndolo consciente. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con la implementación? Que ha sido y fue un trabajo multidimensional. Después de contar con el valioso apoyo de expertos y aliados, estábamos listos para poner en marcha este censo. Y como ustedes podrán ver, pues y escuchar, por supuesto, el desafío era muy grande. Llevar a cabo esta iniciativa tanto de manera presencial como virtual, y ustedes lo pueden ver en pantalla. Estamos hablando de que llegamos a 298 escuelas, a poco más de 45,000 alumnos. Y esto fue tanto de manera virtual como de manera presencial, en 8 estados de la República, en todos aquellos que se interesaron por querer conocer la situación en su estado acerca de este tema. Estamos hablando de estados del norte, del centro principalmente, y lo pueden ver ustedes en pantalla aquellos en los que logramos llegar. Pues bien, la implementación fue un verdadero reto tanto logístico como metodológico, porque ustedes sabrán que cada escuela, incluso de colonia a colonia, cambian sus características y sus posibilidades, y muchas de ellas, lamentablemente, incluso escuelas de la Ciudad de México, del Estado de México, la zona conurbada, no cuentan todavía con la tecnología necesaria ni los equipos de cómputo que les permitan tener acceso a una encuesta y la puedan ellos responder. Fue necesario ser flexibles, ser creativos y sobre todo ser pacientes para lograr que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de ir contestando. Pues bien, si estos fueron la cantidad de alumnos a los que llegamos y que contestaron la encuesta, también quiero decirles que esta fue validada. Durante el diseño del censo entendimos que necesitábamos hacer preguntas adecuadas, claras y efectivas y que realmente reflejaran la situación en las aulas. Y para ello lo logramos recurriendo a expertos que validaron el cuestionario, asegurándonos de que el instrumento fuera riguroso y profesional. Y para que este proyecto tuviera un verdadero impacto educativo, sabíamos que necesitábamos de una validación de una experta que garantizara su trascendencia. Y por ello recurrimos a la doctora Patricia Ganem, a quien le pido que por favor nos acompañe aquí al frente, una profesional con amplia trayectoria. Ella nos ayudó a entender cómo ejercicios como este pudieran cambiar la perspectiva de la comunidad escolar. Su experiencia nos permitió validar que el impacto de este censo no solo sería inmediato, sino también significativo a largo plazo. Así que bienvenida nuevamente, y también le voy a pedir al maestro Zoilo Morales que nos acompañe, por favor. El maestro Zoilo Morales, bueno, pues una vez que tuvimos el instrumento validado y el proceso de recopilación de datos en marcha, enfrentamos un nuevo desafío: asegurarnos que los resultados fueran estadísticamente confiables. Y para ello recurrimos precisamente al maestro Zoilo Morales, quien es experto en estadística, quien aplicó un enfoque científico riguroso para procesar los datos y garantizar su precisión. Su trabajo definitivamente fue fundamental para que los números reflejaran de manera clara y precisa lo que realmente estaba sucediendo en nuestras escuelas. Así que, pues, sin más, yo me voy a permitir también sentarme aquí y le vamos a dar la palabra a la maestra Patricia Ganem para que nos pueda compartir desde su experiencia este proceso.
Pues primeramente, muy buenos días a todos. Quiero agradecer profundamente a Fundación en Movimiento, aquí representada por la maestra Reina Mujarás, que me da la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y también un saludo al maestro investigador. Un saludo también muy cordial a todos los que están integrando Fundación en Movimiento y por supuesto a todos los aquí presentes, que hoy nos debemos de llevar un compromiso para aprovechar los resultados de esta encuesta y generar acciones de intervención adecuadas en cada uno de los ámbitos o espacios donde nos encontremos. No podemos irnos sin una fuerte convicción que algo tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, la encuesta nos presenta una visión educativa muy clara y quiero señalar 3 elementos que la encuesta nos muestra, nos evidencia. En primer lugar, nos muestra la importancia de generar diagnósticos educativos precisos para conocer la realidad y la complejidad de un fenómeno que hoy conocemos como bullying o acoso escolar. El censo aplicado a 45.602 estudiantes de secundaria y media superior demuestran el valor de contar con diagnósticos detallados para identificar con claridad las causas, las características y las consecuencias de este fenómeno, que además es medido con precisión sobre uno de sus aspectos, que es la apariencia física. Este ejercicio permitió, como ya lo expuso la maestra Mujarás, visibilizar que el 28.6% de los estudiantes ha sufrido bullying. Uno de cada cuatro de nuestros estudiantes se ha tenido que enfrentar a esta situación. Y esto sucede principalmente, como ellos mismos lo reportan, dentro del salón de clase. Ocurre ahí. Por lo que entonces tenemos que intervenir generando las estrategias correspondientes para que los maestros y los propios alumnos puedan mejorar esta situación. Además, la encuesta reveló que muchas de las agresiones se vinculan al peso, la estatura, el color de piel, forma de vestir o la orientación sexual, lo que revela que el entorno de la discriminación normalizada, aceptada, necesita una intervención educativa urgente y además eficaz. Un segundo punto que nos revela educativamente la encuesta destaca la relevancia de hacer evaluaciones continuas como una herramienta para mejorar los entornos educativos. El estudio evidencia que muchas autoridades escolares no han sido vistas como una red de apoyo. Los chicos no lo dicen, no ven al director, no ven a los maestros como un elemento de ayuda o de apoyo donde puedan recargarse, ya que solo el 15.6% de los estudiantes que sufrieron bullying recibió ayuda de docentes u orientadores. Evaluar periódicamente el fenómeno necesita hacer que la percepción de lo que están viviendo los estudiantes en el ambiente escolar, así como las actitudes docentes y la respuesta institucional ante el acoso, pueda ofrecerles a los estudiantes claves, estrategias que les permitan conocer que la intervención y el apoyo que van a recibir es adecuada y eficiente. La evaluación continua, por tanto, debería permitir ajustar programas, detectar rezagos y fortalecer entornos seguros. Y en tercer lugar, en este ámbito y en esta visión educativa que nos deberían de llevar los datos de este censo, señala la necesidad de fortalecer a los docentes y sus competencias pedagógicas para enfrentar el reto dentro de los espacios educativos. El hecho de que el aula sea el lugar más común de acoso
y que muchos estudiantes busquen apoyo en otros lugares, en otras personas, menos en sus profesores, indica la urgente necesidad de capacitar al personal educativo. Los resultados del censo sugieren que los docentes requieren formación en habilidades socioemocionales, resolución de conflictos, cultura de paz y gestión del aula para crear espacios seguros. Si bien es cierto, y los mismos profesores y directivos lo señalan, no es la violencia que se aprende en la escuela, se aprende en casa, se aprende en los entornos sociales que rodean a los estudiantes, pero un espacio justo, adecuado para la intervención en la escuela. Además, deben de ser capaces de identificar señales de alerta, como ausentismo o autolesiones como el cutting, prácticas que afectan entre el 21.6 y 29.4 de nuestros estudiantes. Por otro lado, los datos nos muestran que el censo no puede dejarse solo a la reflexión, nos invita a poner manos a la obra, el corazón en una motivación permanente para ayudar y el coraje suficiente para mantenernos en una intervención constante y sostenida. El fenómeno no se resuelve de la noche a la mañana. Para disminuirla y terminar con esto del acoso entre pares, tenemos que ir dando seguimiento a cada uno de los casos. Necesitamos, por lo tanto, fortalecer programas de capacitación docente enfocados en la comprensión y manejo de problemáticas del bullying y resolución de conflictos escolares. No basta que los docentes pongan límites, no basta con discursos sobre el mal comportamiento o pongan castigos. El documento nos destaca que docentes y autoridades escolares deben tener una intervención eficaz con base en evidencia y con habilidades muy finas para la intervención. Proponer programas como círculos de paz o métodos específicos que capaciten a toda la comunidad escolar, incluyendo, como ya lo ha comprobado Fundación En Movimiento, a las familias, a los padres, madres y tutores en habilidades de comunicación, convivencia y empatía, es una línea segura de trabajo. Estos programas, por tanto, deben ser sistemáticos, con seguimiento y centrarse en el manejo emocional y prevención de la violencia. Cambiar nuestra forma de hablar a los estudiantes, de intervenir como facilitadores del conflicto o utilizar lenguaje asertivo son algunas de las herramientas que debemos modelar entre nuestros docentes. También debemos proponer y promover acciones para impulsar la creación de políticas educativas basadas en evidencia para mejorar la convivencia escolar. No basta identificar que hay un caso de bullying, que ahí está, sino hay que reconocer las evidencias que muestren con claridad que hay una situación identificada y que las evidencias permitan sensibilizar a los involucrados y ellas mismas permitan generar una intervención de forma correcta. El censo, por tanto, es también una herramienta que nos puede facilitar, y creo que Fundación En Movimiento lo hace de manera valiente, en nutrir las políticas públicas. Los hallazgos deben de traducirse en lineamientos claros para cada escuela, protocolos de atención, mecanismos de denuncia, seguimiento psicológico a estudiantes agredidos y generadores de violencia, y campañas que refuercen la cultura del respeto. Las políticas deben considerar el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y diversidad. Finalmente, como propuesta de acción, hay que integrar estrategias pedagógicas innovadoras que permitan una intervención efectiva en condiciones de acoso escolar. El desarrollo de habilidades socioemocionales debe integrarse
al currículum mediante metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, dramatizaciones, mediación escolar, círculos de diálogo, actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la autoestima en lo individual y la solidaridad en lo colectivo. El documento destaca que promover actividades físicas, la empatía, el respeto por la diversidad corporal es una vía efectiva para prevenir el acoso. Lo anterior, con ambientes emocionalmente nutritivos, con actitudes positivas, implica renunciar a la victimización, de la que ya habló la maestra Monjaraz, y la criminalización de conductas de violencia para generar verdaderamente espacios escolares, espacios para la paz. Felicidades a Fundación En Movimiento, a todo su equipo, a los investigadores que estuvieron detrás por este gran estudio y a todos nosotros, porque nos debemos de llevar la convicción de que los espacios de convivencia sana y pacífica es el mejor ejemplo para cambiar y revertir este fenómeno. La UNESCO señala que si en la mente de los hombres es donde se cultiva la violencia, pues ha de ser en la mente de ellos donde cultivemos la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese merecido reconocimiento al análisis que hoy nos comparte la doctora Patti Ganem, porque tiene una perspectiva educativa que nos hace reflexionar en varias de las acciones que todavía debemos a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctora, y vamos por favor con el maestro Zoilo Morales. Muchas gracias, maestra Reina. Pues antes que nada agradezco a usted y agradezco a cada uno de los integrantes de la Fundación por el arduo trabajo que realizaron. Cuando me dijeron que participara, y además dije, para mí es un gusto estar aquí y conocerlos y trabajar de la mano por el trabajo y el proyecto que han llevado a cabo. Entonces, hablar de un tema de bullying, ahora no vamos a hablar de la perspectiva de la visión de la estadística. Como muchos sabrán o algunos conocieron, la estadística no solamente se basa en números o gráficas, es más que nada de herramientas que son esenciales para comprender fenómenos sociales como el bullying. Nos permite transformar experiencias individuales, o sea, de cada uno de los chicos, las encuestas que se llevaron a cabo, para un conocimiento colectivo, que es el que nosotros estamos adquiriendo en esta mesa. A través de los datos, que es importantísimo tener esa información de los datos, podemos cuantificar muchas veces lo que está oculto, o sea, es decir, el problema de bullying, o que es minimizado en algunas situaciones. Sin datos precisos, como los que estamos presentando, que son precisos y actualizados, pues no podemos conocer con claridad la magnitud del acoso escolar, ni cuantificar en contextos donde se presenta con mayor frecuencia, o ni las poblaciones más afectadas. Y si no entendemos eso, pues ¿cómo podríamos diseñar estrategias realmente efectivas? Un ejemplo claro es el censo que lleva la Fundación, donde aproximadamente más de 45,000 estudiantes fueron entrevistados. Estas cifras pues revelan no solo la urgencia de este problema que está inmerso en nuestra sociedad, sino también la falta de mecanismos institucionales eficaces para atenderlo. La estadística en este sentido actúa como un puente entre lo que observamos en la escuela y las acciones que debemos tomar como sociedad. Ante esta realidad, pues, ¿qué podemos hacer desde una visión de la estadística? Primero, pues debemos promover una recopilación sistemática y periódica de datos educativos. Y bueno, muchas veces nos ceñimos al sentido de no dar información,
porque es lo que pasa, ¿no?, a veces en algunas situaciones. Y como bien lo decía la maestra Reina, en aquellas escuelas donde no pudimos levantar ese censo, pero tenemos una fotografía realmente de todo el país, de cómo se está comportando este problema social. Tenemos más de 45,000 datos, entonces con eso podemos inferir cuál es la proporción de bullying que tienen nuestros estudiantes a nivel secundaria y a nivel bachillerato. Otro es utilizar metodologías estadísticas robustas para este censo. Aparte de la encuesta, que fueron algunas preguntas abiertas, algunas cerradas, se construyeron indicadores para que fuera más fiable esa información, porque muchas veces hay situaciones que no podemos medir a simple vista, pero a través de preguntas, de algunas características, podemos contextualizar cómo se comporta el fenómeno. Y por último, el tercero, pues impulsar el uso de estadísticas educativas con base a la creación de políticas públicas. Los datos no deben de quedarse en un informe, sino deben de trascender en esta parte, ¿no? Y creo que la Fundación está haciendo algo muy importante y creo que es punta de lanza, ¿no? Informar y trascender sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. El bullying no es un problema aislado, es una expresión de múltiples factores sociales, emocionales y estructurales, y enfrentarlo pues se necesita no solamente la intuición o buenas intenciones, sino necesitamos evidencia, y ahí es la estadística la que nos ayuda a recolectar esa evidencia para tener sentido lógico de los resultados. Bueno, la estadística se aplica como ética y responsabilidad, pues nos informa con sensibilidad y compromiso, nos lleva a actuar con inteligencia, con empatía y sobre todo con decisión. Y bueno, algo comentaban y de acuerdo en esta parte, que para construir espacios escolares seguros, inclusivos, libres de violencia, no es una tarea sola de la Fundación, sino es una tarea colectiva. Y en ese punto, la estadística es nuestra mejor aliada para lograrlo. Para que nosotros podamos conocer estos problemas sociales, necesitamos de la estadística para dar a conocer esos datos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación a todos ustedes presentes. Gracias. También un merecido aplauso por todo el trabajo de apoyo que nos brindó el maestro Zoilo con su equipo, y darle validez también a todos los datos obtenidos a partir de la encuesta aplicada para el censo. Estas son las cifras, los resultados que descubrimos y que arrojó el censo, para, si bien de alguna manera hemos ido mencionando cada una de ellas para que lo puedan ver reflejado de una forma más clara. Estamos hablando aquí en primer lugar de que el 19.6% del total de los encuestados se asume como una persona observadora defensora. Probablemente ustedes en las situaciones de bullying han identificado a tres actores principalmente. Uno de ellos es quien genera la violencia, quien recibe la violencia y el testigo o cómplice. Sin embargo, a lo largo de estos años de trabajo continuo en las escuelas, en la Fundación nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de que hay una cuarta figura que es bien importante, y en la cual, como padres de familia y docentes, deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos para que esta estadística no fuera del 19.6%, sino del 100%, en donde nuestros jóvenes, estudiantes, niños y niñas fueran observadores defensores, que son estos estudiantes que ven la violencia como algo negativo y que se atreven a levantar la voz, que se atreven a denunciar, que se atreven a ir
con su papá, su mamá, con el maestro que tienen enfrente, con el directivo y decirles lo que está pasando. Son estos jóvenes que muestran empatía ante el dolor ajeno. Sin embargo, ¿por qué no se da? Porque no confían en el adulto a cargo. Porque tienen miedo de ser delatados frente al grupo y decir, fulanito me dijo esto. Entonces, desde ahí es necesario y es importante que haya una capacitación que permita el manejo de la información sensible para que ellos puedan acercarse con ese adulto y confiar en que no van a ser delatados y confiar en que van a hacer algo y que no, la denuncia no quedó ahí simplemente. Entonces, tenemos este reto como sociedad de que este porcentaje aumente a ese 100%. Pues bien, tenemos también que del total de los encuestados, el 28.6% manifestó ser receptor de bullying por apariencia física. En este caso, si se dan ustedes cuenta, no hablamos de víctima, no hablamos de el bulleado, porque no queremos revictimizar y porque además sabemos que las etiquetas pueden quedarse para toda la vida y el bullying es una actitud agresiva y constante de una persona hacia otra que si se trabaja al ser una actitud, si se atiende, puede modificarse, puede cambiar y entonces estos chicos o chicas pueden aprender a poner un límite a los abusos recibidos sin que sea de una forma violenta. Tenemos también que trabajar arduamente para que este número baje, porque no podemos ser tolerantes ante ningún caso de bullying. Eso es importante. O sea, no podemos decir, ay, mira, es 28.6, qué exagerados, qué poquito. No. Tenemos que ser intolerantes, aquí sí, ante cualquier caso de situación de acoso escolar. Bien, tenemos la siguiente estadística que es el 3.6% se reconocen como generadores de violencia por apariencia física. Pueden decir que poquito, no checa con las estadísticas que nos dicen allá afuera, ¿no? Recordemos que aunque las estadísticas sean anónimas, cuando se es estudiante, se tiene el miedo de ser delatados, se tiene el miedo a ser identificados. Aunque no estén poniendo su nombre y apellido, de cualquier manera sí sienten ese temor a decir, híjole, si pongo que sí, pueden saber quién soy. Sin embargo, de la misma manera es no tolerar y el reto es que esta cifra en un futuro pudiera salir en 0%. Ese sería el verdadero reto. Y de la misma manera que el anterior, no llamamos el acosador, el agresor, el violentador, el buleador, porque sabemos que cuando un joven, un niño o niña es señalado con una etiqueta, lo estamos estigmatizando para que así sea. Y reitero, si se trabaja esta actitud con atención, con comunicación, con psicoterapia, qué sé yo, con lo que sea, se puede cambiar esta actitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un grito desesperado de ayuda de los jóvenes. Están reclamando atención, comunicación, afecto, cuidado, orientación, límites claros que les den estructura y les den seguridad. Entonces, no estoy con esto tratando de justificar la violencia y el por qué generan violencia en la escuela. Estoy tratando de hacer un llamado de atención a padres y madres de familia que desde el hogar es importante y necesario que haya un cuestionamiento de qué forma se está haciendo esta educación y esta formación, que hoy los chicos tienen la necesidad de ser violentos afuera, en el lugar donde socializan. ¿Qué está pasando en ello? Eso es lo que nos arroja este porcentaje. Ahora, del total de estudiantes que aseguran sufrir bullying,
el 21.6% han faltado a clases por esta razón. Y aunque podríamos considerar nuevamente que pareciera una cifra baja, necesitamos prestar atención, ya que hay estudiantes que deciden no ir e incluso dejar sus estudios con tal de no seguir siendo violentados en la escuela. Y nadie, ningún estudiante, ningún niño o niña merece sentirse mal, merece dejar la escuela y sus estudios simplemente porque están viviendo violencia dentro de sus escuelas. Por otra parte, aquí en este dato quiero que presten mucha atención. Ya se mencionaba hace un momento como parte de los resultados. Las agresiones ocurren principalmente en el salón de clases. Es un dato muy relevante y es un foco rojo en el que quiero que presten atención. ¿Por qué? Porque es muy preocupante y porque la convivencia escolar está en una crisis de violencia sin precedentes. Y esta cifra lo muestra, porque hoy la violencia está siendo ejercida a la vista de todos, incluyendo los adultos. Si antes podía llevarse a cabo en los baños, todavía hace unos años, así se decía, sucede en los baños, sucede en los pasillos, sucede en los lugares menos vigilados. Hoy eso ha cambiado. El hecho de que el 60.9% esté sucediendo a los ojos de los adultos en el salón de clases, algo está sucediendo. Y no solo los responsables son los docentes, somos todos como sociedad que estamos siendo tolerantes ante la violencia. También hablamos de que el 23.9% de las agresiones suceden alrededor de la escuela y suceden a pleno día, suceden en el momento en que todo el mundo puede grabarlo y viralizarlo. Y el 8.8% sucede en el patio de la escuela. Entonces, son datos que me parece que son importantes cuestionarnos y darnos cuenta de que ha cambiado la situación. De quienes contestaron la encuesta y vivieron bullying, un poco más del 39% ha recibido ayuda de su familia. Y esto es algo positivo. A pesar de que los jóvenes están inmersos en las redes sociales y en una etapa en donde sus amigos son como este apoyo, esta red, el grupo al que quieren pertenecer, cuando sucede algo grave, primero acuden a su familia. Cuando los estudiantes enfrentan estas situaciones, recurren quizás sí al amigo, a la amiga, pero con quien llegan principalmente es con papá, mamá o el cuidador a cargo. Esto revela que a pesar de vivir esa era de hiperconectividad y aparente independencia, el núcleo familiar continúa siendo un pilar fundamental para su equilibrio emocional. Y por otra parte, también decirles que justo el 15.6% ha sido auxiliado por autoridades escolares. Lamentablemente aquellas personas que son las que están más cercanas en el momento en que sucede, pues ahorita no están siendo como la persona de confianza a quien se pueden acercar. Es un porcentaje que revela que de los estudiantes pues muchas veces también experimentan a veces incluso vergüenza que les impide pedir ayuda porque piensan, ¿qué van a decir? Que no soy capaz de defenderme. Entonces estamos hablando también de edades en donde hay mucha vulnerabilidad. Bien, y continuando con ello, de quienes contestaron la encuesta, el 50.8% confía fuertemente en sus redes de apoyo. Y esa red de apoyo principalmente es la familia. Es positivo porque la familia puede ser una base segura que brinda contención emocional, pero aquí el reto es que este entorno esté preparado y esté presente para dar esa contención que está solicitando el
estudiante, el hijo, la hija, no importa la edad que tenga. La pregunta es, ¿y se tiene? ¿Se tiene esa contención? ¿Se tiene esa preparación? El reto no es que confíen precisamente en la familia, sino que esta familia esté preparada, al igual que los docentes estén preparados. Lo recomendable o ideal es que ante situaciones de bullying, los docentes deberían de ser la principal red de apoyo, porque son las personas que físicamente están más cercanas en el momento en el que sucede. Y bien, pues vamos a ver también que aquí les voy a mostrar las formas en las que fueron molestados en la escuela, y esto es tal cual lo que dicen ellos, los encuestados, los jóvenes, las y los estudiantes. Hablan de que a través de la violencia física, mediante golpes, empujones y jalones de cabello. Están hablando también que otra de las formas fue a través de la violencia verbal, mediante burlas y apodos por el peso, la estatura, color de piel, forma de vestir. También podemos ver que lamentablemente otra de las razones mencionadas es que los estudiantes encuestados son molestados por su orientación sexual. Y aquí les dejo para que ustedes vayan leyendo cada uno. Solo les pusimos algunas de estas expresiones de los estudiantes encuestados. Esto es lo que ellos dicen tal cual, entre muchos otros que pudimos recabar. Pues bien, ahora pasamos finalmente a los mensajes que nos deja el censo. Uno de ellos es que la familia sigue siendo el primer lugar seguro, porque ya lo decíamos, es en donde ellos pueden encontrar esa contención, y nuestro reto es darles esas herramientas, y para ello estamos trabajando. El bullying es hoy visible y normalizado, y ya lo habíamos mencionado precisamente, que está siendo normalizado a tal grado de que lo estamos permitiendo que sea a la vista de todos, y es alarmante que esta situación pase desapercibida y en muchos casos sea vista como algo normal en el entorno escolar. Esto evidencia que la comunidad educativa ha perdido sensibilidad, y por comunidad educativa recordemos que hablamos de padres y madres de familia, de las y los estudiantes y de docentes, que ha perdido esta sensibilidad frente a las agresiones cotidianas, y que el acoso ya no se percibe como un comportamiento inaceptable que debe de prevenirse o evitarse, sino como cosa de niños. Eso sucede, eso pasa, en mis tiempos también, y no me pasó nada, etcétera, etcétera. O ya ni aguantan, ¿no? Y vamos a ver que la discriminación estructural sigue siendo, pues, lamentablemente vigente, y esto es que el censo también nos reflejó que el bullying por apariencia física está directamente vinculado con problemáticas estructurales que conocemos muy bien en nuestro país, que tiene que ver con la discriminación racial, la discapacidad y el estigma corporal. Estos fenómenos no solo afectan el ámbito escolar, sino que están profundamente arraigados en la sociedad, y basta con que ustedes puedan googlear la encuesta de la ENADIS para que vean los porcentajes por discriminación que hay tan altos. Estos datos ponen en evidencia que la apariencia física sigue siendo un factor importante en discriminación en México, y los resultados de nuestro censo lo confirman. El acoso por características físicas no solo persiste, sino que muchas veces es normalizado dentro del entorno educativo, y esta realidad demuestra la urgente necesidad de intervenir con programas educativos que promuevan el respeto, la diversidad, y que aborden estas problemáticas desde una perspectiva inclusiva y transformadora. El contexto ha rebasado a los docentes. Ese es otro mensaje bien importante que
nos arroja el censo, y varios de ustedes, que estoy muy contenta que estén aquí, sé que son docentes y no me dejarán mentir que están cansados, están desesperados, están frustrados y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque sí, el contexto los ha rebasado. Los docentes siguen sintiéndose de esta manera, les falta contar con más herramientas, protocolos de actuación claros ante situaciones de acoso, capacitación, y que esto les haga sentirse seguros en su lugar de trabajo y que no tengan miedo. Y uno de los puntos más alarmantes es la percepción que se tiene de los docentes. Lamentablemente, padres de familia consideran que los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para actuar frente al bullying cuando sus hijos están pasando por una situación de estas. Entonces, bueno, pues también otro de los mensajes es que no existe la cohesión entre docentes y padres de familia. Sigue siendo pues muy lamentable ver que padres y madres no son un apoyo para el docente, sino que por el contrario muchas veces van y los enfrentan y aconsejan a los niños que no les hagan caso. Entonces esto nos da también un foco rojo de por dónde debemos de ir fortaleciendo más esta cohesión entre padres, madres y docentes. Y bien, la violencia social se replica en la escuela. Hoy sabemos precisamente que el entorno cada vez lamentablemente es más violento. Lo que antes sucedía solo de noche, hoy lo podemos ver en las calles, en cualquier lugar, a cualquier hora del día, en los noticieros, y eso va haciendo que se normalice la violencia, que se tome como algo generalizado y que se replique dentro de las escuelas. Pues bien, entonces, con ello vamos a ver de los datos a la acción. ¿Qué sigue? Después de este censo, después de estas cifras que nos arroja y estos mensajes tan claros que nos da este levantamiento de censo, ¿qué sigue? Precisamente tiene que ver con que en la Fundación estamos atendiéndolo a través de la implementación de nuestra herramienta, que es el método FEM, y que tiene que ver con que estamos buscando que precisamente educar en la paz para prevenir el bullying sea nuestro eje central, y hasta el día de hoy lo es, en donde se puedan trabajar y dotar de herramientas necesarias a toda la comunidad escolar para que podamos generar ambientes sanos y de armonía en los salones de clase, no solamente para las y los estudiantes, sino también para los docentes y para los padres y madres de familia. Ahora, ¿cuál es el reto? Pues trabajar en comunidad, que sumemos esfuerzos. Al final, siempre lo hemos dicho, este es un problema de adultos, no de niños, aunque ellos son quienes ejercen el bullying. Es un reflejo de lo que está pasando precisamente y de esta falta de la suma de esfuerzos de familia, sociedad, autoridades educativas, gobierno. Incluso necesitamos de los medios de comunicación como ustedes que hoy nos acompañan, que no dejemos de darle visibilidad a todo esto que está sucediendo, pero también a todo aquello que sí se está haciendo. No todo lo que sucede en el mundo y en el país es malo, también hay cosas muy buenas y hay que darlas a conocer. Entonces, la suma de esfuerzos es lo que definitivamente nos va a llevar. Es momento de actuar definitivamente, y yo quiero dejarles un último mensaje. La convivencia escolar vive una crisis de violencia sin precedentes. Hoy nuestros estudiantes crecen en entornos marcados por la ausencia de padres de familia, el cansancio de los docentes, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la normalización de la violencia en la vida cotidiana. Es urgente cambiar el rumbo. Necesitamos replantear cómo educamos desde casa y cómo acompañamos a nuestros docentes para construir juntos
un frente común que proteja a niñas, niños y adolescentes. Por eso creamos este método mexicano pensado para nuestra realidad y nuestras escuelas, el único que une a la crianza en el hogar con la formación escolar, un modelo que nos permite construir escuelas libres de bullying. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.